Bienvenidos a Good Shepherd Community Church. ¿Quiénes están contentos de estar aquí en esta tarde? Les vamos a tener el cafecito, ya nos comprometimos. Pero ya vienen los días buenos, los días cálidos. ¿Cuántos se la pasaron bien en los días de las fiestas charras? ¿Anduvieron dando el grito por ahí? Sí, vino el campeón Julio César Chávez, pero nosotros tenemos al campeón de campeones, amén. Amén. Así que bueno, bienvenidos. Mi nombre es Liliana González y de parte de su pastor principal, su esposa, el equipo pastoral, los líderes serviciales, cada uno de los que estamos aquí, quiero que sepan que nuestro corazón, como dijo mi esposo, es que usted se sienta amado por Dios y por cada uno de nosotros, y que a medida que usted está aquí, experimente esa transformación que solo viene de escuchar la palabra del Señor, amén, porque del oír viene la fe. Amén, así que hay que escuchar su palabra. Estamos emocionados, estoy muy emocionada porque hoy iniciamos una nueva serie. De hecho, nuestro pastor principal la inició en los servicios anteriores y la tituló Arriba, Up. Y vamos a hablar primeramente es despierta, preséntate, madura o crece y sube. Pero hoy vamos a hablar de mirar hacia arriba. Mi esposo mencionó una cosa que mencionamos el servicio la semana pasada, que el pastor David Besto dijo, igual yo se los comuniqué, que dijo, hay dos barcos que van a zarpar en este 2020, el barco del temor y el barco de la fe. Nosotros somos los que decidimos cuál vamos a dejar que se ancle en nuestra alma. Así que hoy quiero hablarles de mirar hacia arriba. Y en el transcurso de las semanas, iniciando el año, empezamos hablando de que Good Shepherd Community Church es un lugar donde las personas pertenecen a una familia, donde crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, donde te conviertes en un discípulo, seguir al Señor a donde Él va, a donde Él me diga, hacer lo que Él hace, andar como Él anduvo. Y es un lugar donde podemos edificar, donde podemos construir el reino de Dios en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Y también dijimos que somos personas que Dios nos ha dado ese favor para influenciar, que podemos influenciar a nuestra ciudad. ¿Quién recuerda? Yo sé que aquí se acuerdan. Influenciar a nuestra ciudad, podemos influenciar a la multitud, a la iglesia y a nuestro núcleo. Amén. Así que si servimos a nuestra ciudad, y el Señor me ha estado recordando mucho eso, si servimos a nuestra ciudad, Dios la salvará. Amén. Amén. Así que como iglesia podemos influenciar nuestra ciudad, podemos influenciar a la multitud en nuestra iglesia y a nuestro núcleo. Pero para poder realizar todas estas cosas, necesitamos mantener nuestros ojos en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos mantener nuestros ojos en el Señor, porque cuando uno va avanzando en los caminos del Señor, cuando uno va en los propósitos del Señor, en la voluntad del Señor, vienen tormentas y vienen cosas y viene oposición, distracciones, cosas que pueden hacer que nuestro ánimo decaiga. Pero necesitamos mantener nuestros ojos en el Señor. Es por eso que hoy quiero hablarles de mirar hacia arriba, mirar hacia las cosas de lo alto, mirar hacia el Señor, porque de ahí viene nuestra provisión, de ahí viene nuestra paz, de ahí viene nuestra fortaleza, de ahí viene nuestra dirección, de ahí viene su protección. Amén. Así que quiero que nos vayamos a Salmo 121 si tienen sus Biblias, o si no, ahí en su aplicación en el teléfono, y vamos a empezar con este salmo. Quisiera pedirles una cosa, vamos a ponernos de pie, porque cuando uno, y lo hicimos en los servicios anteriores, vamos a ponernos de pie para escuchar la palabra del Señor. Dice el pastor, he estado viendo que siempre cuando entra una persona importante a un lugar, se piden que se pongan de pie las personas, y aquí está el Señor de señores, el Rey de reyes, y su palabra es eterna, no pasa, y es aplicable para todos los días de nuestra vida. Así que vamos a leer Salmo 121, dice así, la Nueva Traducción Viviente dice, levanto la vista hacia las montañas. Viene de ahí mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Ahora acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, tenemos un corazón dispuesto, Señor, listos para escuchar de ti, Señor, todo. Padre, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, cause en nuestro corazón, Señor, que dé fruto en abundancia, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que hagas la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Padre Espíritu Santo, muévete, Señor. Úngenos, Señor, llénanos de ti, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, y el pueblo de Dios dice amén, amén. Así que pueden sentarse, por favor. Yo me lo aprendí de la Reina Valera. Yo creo que la mayoría de aquí dice, ese mismo salmo dice, alzaré, dice lo mismo, pero
ya cuando la primera Biblia que leí siempre era la Reina Valera, entonces me quedó bien grabada todo, porque cuando uno empieza a leer la palabra del Señor, pues el Señor te está alimentando y te está dando vida y se te va quedando esa palabra grabada y te está causando que uno sea cambiado y uno sea transformado y trae fortaleza y trae ánimo y fíjense, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Y eso es solamente los primeros. Les voy a decir una cosa, lean ese versículo, lean ese salmo, va a reconfortar su alma. Al finalizar el año pasado, y el pastor estaba comentando, por lo general y siempre uno cuando termina el año, inicia un año nuevo, uno se pone en oración y uno dice, Señor, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que viene? El pastor hizo lo mismo, dijo, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde quieres que vayamos en esta nueva década, en esta nueva año, en esta nueva temporada que estamos iniciando? Y él y yo mismo les había comunicado que dijimos, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 10 años. Y precisamente por eso, si estamos iniciando una nueva década, el mejor momento para plantar es ahora. Amén. Así que hay 3 cosas que él sintió que el Señor le comunicó. Primeramente, y empezamos el año dando los primeros frutos. Él dijo, dame los primeros frutos del año. Y empezamos en oración y nos reunimos aquí cada viernes del mes de enero para orar y para darle esos primeros frutos al Señor, porque lo primero redime el resto. Amén. Y al Señor siempre le damos lo mejor, el primer lugar en cada área de nuestra vida. Segundo, crea una cultura, le dijo, crea una cultura donde las personas puedan pertenecer, donde crean, donde se conviertan, donde edifiquen y donde ellos puedan influir a los demás. Diles que miren hacia arriba, que despierten. Amén, despierta. ¿Quiénes están aquí? Los demás al rato llegan. Diles que miren hacia arriba, que despierten, que se presenten, que maduren, que crezcan en el Señor y que suban. ¿Quiénes quieren subir? ¿Quiénes quieren ser mejor? Mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor amiga, mejor en mi trabajo, el mejor empleado, el mejor. Todos queremos ir más arriba con el Señor. Así que vamos a estar perseverando en esto en el transcurso de las siguientes semanas. Así que no se vayan a perder, los esperamos aquí. Pero hoy quiero enfocarme en esto. Vamos a mirar hacia arriba, las cosas eternas, al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y hoy quiero animarte a que pongas tu mirada en Él. A que pongas tu mirada en Él. Vámonos a una historia en Mateo 14, en el versículo 22. Y esta historia ya la hemos leído antes. De hecho, hace alrededor de 2-3 meses predicamos esta misma historia. Y Dios, cuando repite algo, Él sabe precisamente lo que necesitamos escuchar. Amén. Cuando Él dice algo, es para nosotros. Así que esta palabra es para ti. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios no caduca? Amén. Siempre aplica, la podemos leer una y otra vez y en las diferentes etapas de nuestra vida, en las diferentes temporadas de nuestra vida. Dios nos habla a través de ella, de generación en generación. Su palabra es fortaleza, su palabra es luz, su palabra es ancla en medio de la tormenta. Mateo 14, 22 al 23 dice así: y enseguida Jesús obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla. Fíjate, el Señor los estaba mandando a ir al otro lado, que representa lo nuevo, representa la siguiente temporada, representa el siguiente paso. Mientras él despedía a las multitudes, una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Sí? Cuando nosotros estamos avanzando, estamos siguiendo, va a haber vientos contrarios, va a haber oposición. Cuando estamos avanzando hacia lo nuevo va a haber oposición. Y dice, y a la madrugada Jesús fue a ellos. Si Jesús sabe lo que estamos pasando, cuando pasamos por cosas difíciles, Él sabe. Y Él viene a nosotros, dice, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y gritaron de miedo. Fíjense ahí, gritaron de miedo. Ahí está el espíritu de temor queriendo operar. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Así que ellos gritaron de miedo, pero fíjense lo que pasó. Dice aquí la palabra, dice enseguida.
De inmediato, enseguida Jesús les habló y sus ovejas escuchan su voz, amén. Cuando estamos en medio de esa tempestad, cuando estamos en medio de esa tormenta, cuando estamos en medio de una situación difícil, tal vez injusta o que no entendemos, Él les habló de inmediato y le dijo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces Pedro respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. ¿Sí? ¿Qué dijimos la semana pasada? El temor te paraliza, pero la fe te impulsa. La fe te impulsa. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver, fíjense, quitó sus ojos, quitó la mirada del Señor. Dice, al ver el viento fuerte, tuvo miedo. Nuevamente está eso de temor. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato, gloria a Dios, Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Así que ellos tuvieron esta experiencia en medio de la tormenta. Y quiero que veamos 3 observaciones aquí. Primeramente, el mirar hacia arriba, el ver hacia arriba, el enfocarnos en el Señor es una decisión que tenemos que tomar. No nada más sucede así, no nada más decimos, ay, bueno, a ver. No, tenemos que intencionalmente poner la mirada en el Señor. En Él, en su palabra, en lo que Él ha dicho, en la verdad, porque Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor y es una decisión, es una decisión. Esto sucedió, precisamente esto que ellos estaban pasando, sucedió después de que ellos habían experimentado un gran milagro. Si ustedes leen ahí el capítulo, sucedió después de que ellos habían experimentado un gran milagro. Jesucristo había multiplicado los panes y los peces y ahora ellos se encontraban navegando esto. Pero justo antes de esta gran experiencia, fíjense, inclusive antes de esto que estaba sucediendo, que estaban navegando la tormenta, experimentaron un gran milagro, pero antes de esto, ellos habían experimentado una gran pérdida. Una gran pérdida. Y quiero que lo veamos aquí, algo difícil que había sucedido, que ellos no podían entender. Mateo 14, si nos vamos ahí en ese mismo capítulo, en el versículo 1 dice así: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por esta razón operan esos poderes en él. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado con cadenas y puesto en la cárcel por causa de Herodía, la mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer, es ilegal, no es correcto, estás en pecado al tener a la mujer de tu hermano, era lo que estaba diciéndole Juan. Y este hombre, por causa de Herodías, lo metió, dice, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer. Y aunque Herodes quería matarlo, temió al pueblo porque le tenían por profeta. Pero cuando se celebró el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodía danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual él se comprometió bajo juramento a darle lo que ella pidiera. Ella, instigada, persuadida, instigar es de una manera fea, por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la dieran. Mandó a decapitar a Juan en la cárcel, y su cabeza fue traída en un plato y fue dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Qué terrible. Fíjense lo que sucedió aquí. Antes de este gran milagro que ellos habían experimentado, donde Jesucristo multiplicó los panes y los peces, habían experimentado esta gran pérdida de este hombre de Dios que había sido decapitado. Y justamente en ese capítulo, si ustedes se van a ese mismo capítulo, en el capítulo 14 de Mateo, están ambas cosas registradas, esa gran pérdida, pero después ese gran milagro del Señor. Y ahora los discípulos, en la historia que estaba contándoles, donde vino la tormenta, ellos se encontraban navegando los altos y bajos de seguir al Señor. Sí, hay altos y bajos en la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos testificar de eso? Hay cosas que suceden, hay circunstancias, hay vientos contrarios, hay oposición. Y a veces tenemos que navegar
esos altos y bajos. Ellos se encontraban navegando esos pensamientos, dudas, tal vez la desilusión de esa gran pérdida, pero las emociones del gran milagro que hizo el Señor. Ellos nuevamente se encontraban en medio de una de muchas tormentas, de muchas, temporadas en sus vidas donde tenían que escoger confiar en Él nuevamente. Ellos tenían que escoger mirar hacia arriba en medio de la tormenta, en medio de la circunstancia, en medio de la situación. Y es una decisión, hermanos, que tenemos que tomar a diario. ¿Estamos de acuerdo? Para mí, al menos a diario. Para mi esposo, a diario. Yo lo sé, nuestro pastor decía, ¿sabes qué? Yo en los 30 años que he estado en el ministerio, he tenido que navegar altos y bajos, y estoy caminando en el Señor, y estoy perseverando en el Señor, y estoy siguiendo al Señor, pero tenemos que navegar los altos y bajos. A veces hay cosas que están fuera de nuestro control, a veces hay cosas que nosotros podemos hacer, pero tenemos que confiar en el Señor, mirar hacia arriba en medio de esas situaciones, en medio de que estemos navegando lo alto y lo bajo. Confiar en el Señor siempre y mirar hacia Él. Como dijimos la semana pasada, David, él no miraba la batalla, él no miraba el gigante, él estaba sus ojos puestos en el Señor. Y dijimos y cantamos, del Señor es la batalla, del Señor es la batalla. Así que mirar hacia arriba en medio de la tormenta es una decisión. Nosotros no estamos por emociones ni estamos por vista, hermanos. ¿Por qué estamos? Por fe. Dice la palabra de Dios, el justo por fe vivirá. Amén. Tenemos que creer en el Señor y confiar en el Señor. Y segundo, estar en medio de la voluntad de Dios no nos hace inmunes a las tormentas de la vida. No nos hace inmunes a las tormentas de la vida. Incluso he escuchado gente que dice, oye, es que te está pasando algo malo. Ay, entonces, como los amigos de Job, ¿verdad? Algo hiciste mal o algo esto. No, es que hay tormentas en la vida, es que vivimos en un mundo imperfecto, es que vivimos en medio, pero Dios es más grande, Dios ha vencido. Jesucristo dijo, en este mundo tendrán tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo y ustedes son más que vencedores en Cristo Jesús. Así que estar en medio de la voluntad de Dios no nos hace inmunes a las tormentas de la vida. Ellos estaban en una barca en medio de la tormenta justo después de haber sido obedientes al mandato del Señor. El Señor les dijo, suban a la barca y vayan al otro lado. Mateo 14:22 aquí lo dice, y enseguida Jesús obligó, fíjense, usan la palabra obligó a sus discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a las multitudes. Juan el Bautista fue decapitado y él no había hecho nada malo. Pero aquí vemos, fíjense, vamos a leer ahorita en Mateo 11, fíjense, aquí vemos los altos y bajos de Juan. Sí, aquí vemos cómo él también tuvo que navegar esos altos y bajos en su vida. Fíjense lo que dice Mateo 11 del 2 al 6, dice, ahora bien, cuando oyó Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, envió a él por medio de sus discípulos y le dijo, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Fíjense, Juan el Bautista sabía que él era el Cristo, inclusive dice que cuando él estaba en el vientre de su madre Elizabeth y cuando María llegó que saltó, inclusive cuando lo bautizó, los cielos se abrieron y dijeron, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia a Jesús. Él sabía, pero qué tan difícil estaba la situación, qué tan difícil estaba pasando Juan el Bautista, que él se encontraba preguntando, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo, vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Sean testigos. Vayan y oigan, vayan y díganle lo que ven y lo que oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y luego fíjense lo que dice, bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Así que Jesús lo confirmó. Dijo, sí, yo soy aquel que yo digo que soy. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí, porque a veces, hermanos, a veces sabemos que Dios puede hacer algo, pero tal vez no es el tiempo de Dios. A veces la vida es muy dura, injusta y difícil de entender, y esto sucede a medida que estamos siguiendo al Señor.
Pero tenemos que mirar hacia arriba para recibir su fortaleza, para recibir su provisión, para recibir su consuelo, para recibir su ayuda, para tener esos pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos y entender que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Para dirección tenemos que voltear a ver hacia arriba. Jesús le dijo, ahí cuando le contestó a Juan el Bautista, le dijo lo que viene en Isaías 61. Quiero que lo veamos. Isaías 61 dice, el primero dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor, me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Así que Jesús le estaba diciendo: sí, Juan, yo soy aquel que dije que era, yo soy quien soy. Amén, amén. Dijo: yo soy aquel que había de venir. Él lo confirmó, y Juan el Bautista murió, pero murió confirmado. Él murió sabiendo que no fue en vano lo que él atravesó. Mateo 11 de 4 a 5 dice: y respondiendo Jesús, quiero que veamos esto, porque esto es lo que Jesús le respondió a los discípulos cuando Juan le hizo la pregunta. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: vayan y hagan saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Mencionó todo lo que viene en Isaías 61, excepto una cosa. Él no le dijo: estoy aquí para librar al cautivo. Y a veces cuando no entendemos, esta vez no, Juan, esta vez no. Y a veces cuando no entendemos por qué Dios no hace las cosas que sabemos que Él puede hacer, se nos hace difíciles, pero tenemos que mirar hacia arriba, hermanos. Hay veces en nuestra vida que no vamos a entender todo, pero Dios tiene el control. Dios sabe, su plan es bueno para nosotros y para darnos esperanza y un futuro, y tenemos que confiar en Él y mirar hacia arriba. ¿Puedo confiar en el Señor aunque a veces no entendamos? ¿Podemos confiar en el Señor aunque a veces no entendamos? Les pregunto. Amén. Claro que sí. Porque lo que vemos aquí es temporal, pero lo eterno está allá. Nuestra patria está allá, no somos de aquí, somos de allá. Pablo dijo: para mí el morir es Cristo, el vivir es, bueno, pero el morir es Cristo y el vivir es ganancia, al revés. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, porque entendemos que las cosas de aquí son temporales y son pasajeras. Jesucristo lo confirmó. Jesucristo le dijo: sí, yo soy aquel que he dicho, yo soy quien soy, yo soy y hago las cosas que yo puedo hacer. Pero Él le dijo: en este momento no. Así que estar en medio de la voluntad de Dios no nos hace inmunes a veces a las cosas difíciles, a las cosas que no podamos entender, a las cosas que tal vez parezcan injustas. Es por esto que Jesús termina diciendo: bienaventurado es el que no toma ofensa en mí. Amén. Confíen. Ahora les voy a decir algo. Juan el Bautista tuvo que padecer de esta manera. Jesucristo todavía no había, pero Él había de padecer también. Hay un propósito en eso. Pero fíjense lo que dice aquí. Cuando en medio de la tormenta, cuando los discípulos estaban ahí en medio de la tormenta, dijimos el mirar hacia arriba es una decisión. Segundo, el estar en medio de la voluntad de Dios no nos hace inmunes a las tormentas de la vida. Y tercero, cuando Jesús dice ven, debemos de ir a Él. Debemos de ir a Él, quitar nuestros ojos de la de la tormenta, quitar nuestros ojos de la situación, quitar nuestros ojos del gigante que pueda estar enfrente de nosotros y mirar hacia el Señor. Poner los ojos en el Señor. Cuando no entendamos, cuando sea difícil, hay que quitar la mirada de la tormenta y hay que poner nuestros ojos en el Señor. Mateo 14, 27 al 31 dice así: enseguida Jesús les habló diciendo: no tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Fíjense lo que estaba sucediendo aquí. Todos estaban paralizados, todos tenían temor, pero Pedro tuvo fe. Pero dijo: sabes que yo no me voy a quedar en esta barca teniendo temor, yo voy a ir hacia Él. Él miró, él quitó su mirada de la tormenta, él miró a Jesús y escuchó su voz que dijo: ven. Y él fue hacia Él. Dice: Pedro descendió de la barca y caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó diciendo: Señor, sálvame. De inmediato Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En medio de la tormenta Él nos dice: ven. Él nos dice: ven a mí, ven
a mí en medio de la tormenta. Quita tus ojos de lo que esté sucediendo, quita tus ojos de lo que esté pasando allá afuera, de la situación, de la circunstancia, de la dificultad, de tal vez que parezca injusto, tal vez que no lo comprendas aún, porque Dios tiene el panorama, tiene todo el panorama. Y a veces no entendemos, pero dice, quita tu mirada, ve hacia arriba. No tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Pedro experimentó un milagro en medio de la tormenta. En medio de esto, de esta gran pérdida, luego tuvo un milagro. Después se encontraban navegando, pero Pedro, porque él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a dejar que el barco de la fe se ancle en mí. Él salió y caminó sobre las aguas. Él experimentó lo imposible del Señor. Así que él experimentó un milagro en medio de la tormenta que surgió a medida que él estaba siguiendo el mandato del Señor del ir al otro lado, del ir hacia lo nuevo, hacia lo siguiente. Él miró hacia arriba y escuchó que Jesús le decía, ven. Y él experimentó lo imposible, pero el minuto que quitó su mirada del Señor. Por eso dije, hermanos, si vamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, si vamos a seguir adelante, si queremos ver nuestro matrimonio cambiado, si queremos ver nuestros hijos transformados, si queremos ver esta ciudad transformada, tenemos que mantener nuestros ojos en el Señor. Amén. Aun cuando no entendamos, aun cuando sucedan situaciones, aun cuando sucedan cosas, poner nuestra mirada en el Señor, y del Señor es la batalla. Amén. Hebreos 12, 1 al 2 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros. Amén. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, y lo dijimos la semana pasada, el gozo que él tenía delante de él era más grande que el sufrimiento que podía atravesar, que la batalla que podían confrontar. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Jesucristo está orando por nosotros, Él está intercediendo por nosotros, Él es todopoderoso, Él es grande, de Él viene la fortaleza, de Él viene su provisión, de Él viene su ayuda, aunque a veces no entendamos. Hermano, quita la mirada de la situación, que no te desanime nada, tú continúa, persevera, poniendo los ojos en el Señor, porque Él es el autor, dice, y consumador de la fe. La Nueva Traducción Viviente dice el campeón. Por eso les digo, nosotros tenemos al campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Dice, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del Señor. Amén, amén. Hermanos, mantener nuestros ojos en el Señor. Mantener nuestros ojos en el Señor, aun cuando no entendamos, aun cuando vengan situaciones que no podemos, que son externas, aun cuando esté diciendo que aquello, que esto, que lo político, que nuestros ojos están en el Señor. Amén. Y de Él viene su ayuda, de Él viene mi socorro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y dice, yo guardaré tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Y para siempre, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra de Dios. Pedro no dejó que el barco del temor, él se salió de ahí. Todos tuvieron miedo, todos estaban gritando, todos pensaban que era un fantasma, pero Pedro dijo, no pongo mis ojos en la tormenta, yo lo pongo en el Señor. Escuchó su palabra y le dijo, si eres tú, mándame que vaya a ti. Y se salió de ahí y fue y él experimentó lo imposible, caminar sobre las aguas. Amén. Porque Dios nos lleva a experimentar lo imposible cuando ponemos nuestra mirada en Él. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Así que tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Quiero que veamos cómo lo dice la Biblia. Se llama la Biblia en mensaje. Está en inglés, pero aquí lo traduje. Dice Hebreos 12 del 1 al... Todo lo que leímos ahorita dice, ven lo que esto significa. Estos pioneros que abrieron el camino. Fíjense, ven lo que esto significa. Aquí nos está diciendo el Señor, ven lo que esto significa. Me voy a bajar aquí para que
podamos estar más de cerca. Fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Ven lo que esto significa. Todos estos pioneros que abrieron el camino, todos los veteranos animándonos. Todas estas personas, si ustedes se verán Hebreos, ustedes leen en el capítulo 11, vienen los héroes de la fe. Lean Hebreos 11 cuando se encuentren caídos, cuando se encuentren desanimados. Dice, ven lo que esto significa. Todos estos pioneros que abrieron el camino, todos estos veteranos animándonos. Todas estas personas animándonos, diciendo, vamos. Dice, significa que debemos seguir adelante. Debemos de seguir adelante, debemos de seguir adelante con el Señor. Dice, despójate de todo, empieza a correr. Empieza a correr, deshazte de toda duda, deshazte de toda inquietud, deshazte de toda cosa que nada más te está haciendo que te quedes estancado. Amén. Despójate de todo temor, de toda ofensa, de toda cosa que te esté pesando, que estés sintiendo que traes un peso. Hay alguien de aquí que se siente que trae peso. Aquí te está diciendo, despójate de todo. Empieza a correr. Empieza a correr. No te rindas. Dice, sin grasa espiritual de más. Así está traducido. Fíjense, sin grasa espiritual de más, ¿qué quiere decir? A veces nada más estamos sentados y estamos comiendo y comiendo y comiendo. Vamos y damos. Hemos sido bendecidos para hacer bendición. Dice, empieza a correr. No te rindas. Sin grasa espiritual de más, sin los parásitos del pecado, mantén los ojos en Jesús. Quien hizo ambas cosas, comenzó y finalizó esta carrera en la que estamos. Él comenzó y Él terminó. Él es quien Él dice que es y Él hace lo que Él dice que hace. Podemos confiar en el Señor aun cuando no entendamos. Sí podemos confiar en Él, porque Él nos ama y los ama más que a nadie. Y luego dice, estudia cómo lo hizo. Estudia cómo lo hizo, lee su palabra, estudia cómo lo hizo, cómo empezó y cómo finalizó, cómo soportó el oprobio por el gozo que tenía delante de Él. Y se sentó en victoria y está reinando. Y está sentado a la diestra de Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Estudia cómo lo hizo, porque Él nunca perdió de vista hacia dónde iba. Dile, Señor, que queremos un mejor matrimonio, queremos una mejor comunidad, queremos una mejor trabajo. ¿Qué es lo que Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué visión necesitas tú? Pero no pierdas de vista lo que Dios tiene para ti. No pierdas de vista al Señor. Pon tu mirada en el Señor. En medio de la tormenta, en medio de la situación, en medio de las cosas difíciles, de las cosas que tal vez parezcan injustas, que no entendamos por qué nos sucede. Sí, en el mundo va a haber tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, y el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que habita en nosotros y opera en nosotros y a través de nosotros. Mantén tus ojos en el Señor, quien hizo ambas cosas, comenzó y finalizó la carrera en la que estamos. Estudia cómo lo hizo, porque Él nunca perdió de vista hacia dónde iba. El gozo de terminar en y con Dios. Él soportó lo que viniera en el camino. La cruz, la vergüenza, lo que fuera. Y ahora está allí en el lugar de honor al lado de Dios Padre. Cuando se encuentren flaqueando en su fe, dice esta palabra, repasen esta historia una y otra vez esta nube tan grande de testigos que tenemos, de hombres que confiaron en el Señor, que mantuvieron su vista en el Señor y que terminaron lo que Dios empezó en ellos. Amén. Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará en nosotros. Cosa por cosa, esa larga letanía de hostilidad que atravesó, eso disparará adrenalina. Dice aquí esta traducción, dice, eso disparará adrenalina, disparará ánimo, te vas a animar en el Señor. Dice, eso disparará adrenalina a tu alma. Wow, wow, wow. Así que debemos seguir adelante. Debemos empezar a correr. No hay que rendirnos, hay que mantener nuestros ojos en el Señor. Hay que estudiar cómo Él lo hizo, cómo Él hizo todo eso. Deshagámonos de todo peso, de toda incredulidad, de toda cosa que nos esté deteniendo de correr la carrera que Él ha puesto delante de nosotros. Así que el Señor nos dice, mira hacia arriba. Mirar hacia arriba es una decisión. El seguirlo no nos hace inmunes a las tormentas de la vida.
Los milagros suceden cuando venimos a Él, cuando miramos hacia arriba en medio de la tormenta. Cuando miramos hacia arriba en medio de la tormenta, los milagros suceden porque nuestra ayuda viene del Señor. Nuestra ayuda viene del Señor. No teman, ánimo, Él está aquí. Así que a medida que navega los altos y bajos de la vida, tenemos que tener nuestra mirada en el Señor, porque el gozo que viene después, todo esto se eclipsa con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Amén. Amén. A medida que navega los altos y bajos de tu vida, con Él los milagros, las pérdidas, cuando no entiendas, tenemos que escucharlo. Cuando Él nos dice, cuando ponemos nuestros ojos en Él, vamos a escuchar su palabra y vamos a entender. Y Él nos va a decir, sigue adelante, empieza a correr a la nueva temporada, a la siguiente década que yo tengo para ti. Amén. Así que en medio de esa situación, en medio de ese problema, en medio de esa dificultad, en medio de cuando nos encontremos, hermanos, tal vez ahorita estás en un punto de tu vida donde estás alto, donde sientes que está bien, estás avanzando, estás caminando, va a haber momentos tal vez que vas a sentirte bajo. Pero tienes que poner la mirada en el Señor, avanzar y seguir hacia adelante a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Ser luz, ser sal en este mundo, ser bendición, porque hemos sido bendecidos por el Señor. Debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Debemos de resurgir cuando estamos en ese lugar, cuando estamos en esa oscuridad, cuando sentimos que no hay salida. Recuerda que el mismo poder que estaba en Cristo Jesús es el que opera en nosotros. Y nosotros podemos resurgir, salir y decir, Señor, tú eres más grande que mi dificultad, tú eres más grande que mi problema, tú eres más grande que esa situación, tú eres más grande que aquello, tú eres más grande que eso, tú eres más grande que las críticas, tú eres más grande que lo que dicen de allá, tú eres más grande. Y yo voy a quitar mi mirada de lo que los demás dicen y yo voy a poner mi mirada en el Señor. Y yo me voy a dejar llevar por el Señor, hacia donde Él me está llevando, hacia lo que Él me está diciendo. Así que avancemos. Ánimo, pueblo de Dios. Amén. Amén. Así que ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros. Si hay algo que tú sientes que debes de entregarle al Señor, primeramente, si no has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, hazlo ahí en ese momento donde tú estás. Dile, Señor, te entrego mi vida, Señor, te doy mi corazón, Padre, perdóname, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de lo que he hecho, Señor, y quiero una nueva vida en ti, Señor. Ahí donde estás tú, díselo y recibe ese don de Dios. Ahora, si hay algo que tú estás caminando, a lo mejor una temporada difícil, una temporada donde tal vez no entiendas, toma una decisión, ahí donde estás, de poner tus ojos en el Señor. Y Señor, en medio de la tormenta, en medio de esta situación, Señor, quito mis ojos de la tormenta y pongo mis ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Si hay algo que sientas que le tienes que entregar al Señor, entrégaselo ahí. Ríndeselo, Señor. Sabes que te rindo esta situación, te rindo estos hábitos que ya quiero dejar, Señor. Te rindo estos vicios que nada más me enredan, me despojo de todo peso, Señor. Ahí, entrégaselo al Señor. Amén. Así que, Señor, voy a orar por ustedes. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te damos gracias, Señor, que cuando vemos a ti, Señor, escuchamos tu palabra, Señor. Padre, vamos a dejar que el barco de la fe sea el que se ancle en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todo temor huya en el nombre de Jesús. Que toda cosa, Señor, que se levante, Señor, a oprimir a tu pueblo, huya en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, levanta a tu pueblo, Señor. Renuévalos, Señor, anímalos, Padre, a caminar en ti, Señor. Entender que tú eres más grande que la circunstancia, que tú eres más grande que las situaciones que podamos enfrentar. Que cuando estemos navegando los altos y bajos de la vida, Señor, podamos confiar en ti, fijando nuestra mirada en el Señor. Padre, te pido que así sea, Señor, que tu pueblo sea bendecido, Señor, grandemente, Señor, en esta tarde, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Así que vamos a ponernos de pie. Quiero que volvamos a cantar esta canción.
Y fíjense lo que estábamos cantando hace rato. Estábamos diciendo todo lo que viene del enemigo, ¿qué dice? Dios lo transforma para bien. Todo lo que viene del enemigo, toda aquella situación que parezca difícil, que no podamos entender, que tal vez nos encontremos dudando, pensando, Dios lo torna para bien. Y Él va a ser glorificado en nosotros. Amén, si lo permitimos, Señor. Así que vamos a cantar esta canción. Y vamos a animarnos, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos anime, lo renueve. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, Él transforma lo para transformas bien. para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Así es, Señor. Así es, Padre Santo. La honra y la gloria al Señor. Todo lo que el enemigo, todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Amén. Podemos confiar en el Señor en medio de las situaciones que tal vez no entendamos. Dios es grande, Dios es fuerte. No vamos a poner nuestros ojos en el gigante, no vamos a poner nuestros ojos en la batalla. Vamos a ponerlo en aquel que nos ha ayudado a vencer antes, quien ha vencido, en el cual somos más que vencedores. Pedro experimentó un milagro en medio de la tormenta porque él no dejó que el barco del temor se anclara en él, sino que él en fe salió y dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Escuchó su voz, quitó los ojos de la tormenta y escuchó al Señor decirle: ven. Amén. Vamos al Señor, vamos al Señor. Así que, hermanos, sigue adelante. Un aplauso al Señor. A Él la gloria y a Él la honra. Por los siglos de los siglos, la honra y la gloria siempre es del Señor. Amén. Todo lo que hacemos es para glorificar al Señor. Vinimos a esta vida para glorificar al Señor. Vinimos a esta vida para hacer luz, para llevar su evangelio, para predicar las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, como dice Él. Porque así Dios nos ha ungido para llevar su palabra y para ser de bendición. Hermanos, hemos sido bendecidos con un propósito. ¿Y cuál es este? Que seamos de bendición. Dios los bendiga. Si necesitan oración, van a estar los líderes serviciales aquí.
Estamos muy contentos de que estuvieron con nosotros el día de hoy para este mensaje. Es nuestra oración que el Señor use este mensaje para animarlos y equiparlos para lo que Dios ha preparado para ti. Si tienes una petición de oración, nos gustaría poder orar por ti. Visítanos por internet en gscconnect.com y presiona donde dice Contact Us para poder conectarnos contigo y así poder orar juntos. Mientras estás en nuestra página de internet, asegúrate de navegar la página para que puedas ver y aprender acerca de la misión y visión de GSCC. También nos puedes encontrar en Instagram y Facebook para estar al corriente de todo lo que está sucediendo aquí en GSCC. Dios te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos a la próxima.